buenas tardes, hermanos. Estamos un día más para celebrar esta semana o recordar la Semana Santa, el hecho de la obra del Señor Jesucristo en esos días, aquellos días memorables para nosotros, donde hubo mucha convulsión en el pueblo, y estos hechos de los últimos días que estamos mirando ya nos llevó a ver la muerte más trascendente de todos los tiempos, que fue por supuesto la del Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a mirar el miedo de los que no tienen esperanza, el miedo de los que no tienen esperanza. Al ser apresado el Señor Jesucristo, los discípulos se escaparon, lo abandonaron, dejaron solo al Maestro. El miedo los apresó. Había mucho temor a los judíos y ellos al final se escondieron. Y podríamos decir, el temor es algo natural en el hombre, puede ser hasta una forma de autodefensa. Sin embargo, estos eran miedos infundados. Además de esto, el temor desmedido en el Hijo de Dios es algo que no está bien. Pero lo que sí sabemos es que el miedo es algo natural. Los discípulos tuvieron que enfrentarlo y fueron tiempos difíciles para ellos, pero todo le trajo una enseñanza y que luego ellos valoraron seguramente muchísimo en el transcurso de sus ministerios. Vamos a orar. Padre, ahora al mirar esta porción, este ejemplo de temores en las personas, de no tener paz, no tener descanso, te pedimos que tú obres en nuestras almas para que no haya temor, ni de las cosas que están ocurriendo, ni de lo que puede ocurrir. Que nuestro corazón esté confiado en ti, que miremos a Cristo sobre todas las cosas, que podamos sostenernos como viendo al invisible, como dice la Biblia, y nuestro corazón te adore, te alabe, a pesar de cualquier cosa que podamos estar viviendo. Pedimos tu bendición y pedimos tu ayuda y tu gracia para nuestras almas, y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El día de hoy es conocido como el Viernes Santo. Y ya hemos dicho que Jesús no murió en un día como hoy, no murió un viernes. Es imposible alcanzar 3 días y 3 noches de hoy al domingo. Así que debió haber sido ayer, y algunos piensan que incluso antes de ayer. Pero eso es tema para otro momento. Lo que nos interesa ver es que las personas en temor pierden la esperanza. Este puede ser un tiempo de mucha desesperanza para la humanidad, por la lucha terrible que se está llevando en algunos lugares para sostener las vidas. Entonces, cuando tenemos un tema así, que los escritos bíblicos lo hacen presente para nosotros también, necesitamos verlo de esta manera. Es imposible que el hombre natural, en su condición como ha nacido, pecador, es imposible que tenga esperanza. Por lo tanto, el que no tiene esperanza teme. El hombre natural, al no tener esperanza, teme. La persona sin Cristo está lejos de las cosas espirituales. No puede comprender las cosas espirituales. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Acá el Hijo de Dios tiene una ventaja tremenda con el incrédulo, ya que cuando el Hijo de Dios ve algún acontecimiento en su vida personal, familiar o en el mundo, el Hijo de Dios puede entender y saber que Dios está en control. Entiende, aunque no entiende todo, entiende que Dios está en control. El hombre sin Cristo hoy en día no tiene demasiada esperanza. Los temores crecen y se tiene mucho temor. Se pierde la esperanza. El Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos qué cosas pasarían.
Por alguna razón, es una razón soberana de Dios, ellos no entendieron cosas que estaban pasando en el momento y que Jesús ya se les había dicho. Ya se las había dicho. Por ejemplo, hoy podríamos nosotros decir perfectamente, en los últimos tiempos vendrán pestes. No importa dónde vengan, pero vendrán pestes. Bueno, esto es un tiempo para reconocer que la Biblia se está cumpliendo. Pero los discípulos no entendían todo. En Juan capítulo 12, Juan 12, 7 y 8, dice así. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El Señor Jesucristo estaba adelantando un acontecimiento cercano en el tiempo, conforme al Evangelio de Juan, pero ellos no pudieron entender todo, porque cuando llegó el momento de la muerte, hubieran recordado esto, pero lo que podemos ver es que ellos no tenían el Espíritu Santo habitando en ellos. La promesa de Jesús era, yo me iré y el Espíritu Santo vendrá y habitará en vosotros. Así que ellos no tenían el Espíritu Santo habitando en ellos, por lo que había muchas cosas que ellos no podían entender. Aquí mismo, en los versículos 32 y 33, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El Señor Jesucristo dijo misterios y se los decía solo a los discípulos. Decía cosas claras y las decía en público. Y esto parecía ser muy claro porque daba a entender de qué muerte moriría. Podían entenderlo, las palabras del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 20, Mateo 20, y los versículos 17 al 19, 17 al 19, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, una conversación con ellos, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bueno, otro mensaje muy claro. Incluso está hablando de la cruz, de ser entregado a los religiosos, condenado a muerte, y los gentiles tendrían participación. Pero ellos lo vivieron poco tiempo después. ¿Por qué no lo entendieron? Había ciertos misterios que sin el Espíritu Santo no podían comprender. Eran hombres naturales. Necesitaban aún la regeneración. Su fe tambaleaba con frecuencia, aún cuando ellos podían palpar los milagros que mostraban a Jesús como el Mesías. Muchos milagros que ellos pudieron presenciar. Así que el hombre natural teme. No hay esperanza en él. Hay temores en él. Cuando el Señor Jesucristo es tomado como prisionero, todos se van. El temor les había tomado y no tenían esperanza. Una cosa más que podemos mirar en la Biblia. El hombre natural, al no tener esperanza, no tiene protección para su temor. No hay solución para su temor. ¿Quién va a cubrirle? ¿Quién va a decirle palabras verdaderas y no consuelos transitorios? Nadie puede hacerlo. Solo el Señor Jesucristo puede hacer eso. En Lucas capítulo 24, versículo 36 al 41, miren ustedes lo que dice aquí. Mientras ellos aún hablaban de todas estas cosas, Jesús, ya resucitado, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero les dijo,
¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Se presenta aquel que venció la muerte delante de ellos. Permanecían incrédulos. Había que tocar, había que palpar. Pero ¿cómo proteger ese temor que ellos tenían? Bueno, debía sin duda alguna aparecerse el Cristo vivo. Y allí está. Y las palabras que emplea el Señor Jesucristo aquí son paz a vosotros. Quiero cubrir, quiero protegerles del temor. Quiero darles certeza en sus vidas. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Ellos tenían mucho miedo, pero el Señor Jesucristo estaba cumpliendo algo, había cumplido algo que Él había anunciado. Estaba muriendo en favor de los pecadores. ¿Y qué hizo Jesús con esa obra de sacrificio? Dice 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo. Dios tomó un cuerpo para destruir por medio de la muerte en la cruz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, está destruido. Pero miren qué más, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El hombre es esclavo, el hombre es religioso, el hombre se esclaviza de una religión y de unas creencias que no corresponden a las enseñanzas de la Biblia. Esto le hace un esclavo. Y ese hombre hace las cosas que hace porque tiene miedo a la muerte. El temor de la muerte le ha ganado. ¿Por qué? Porque no va a encontrar protección para ese temor. No va a encontrar solución para ese temor si no encuentra al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Y una cosa más que podemos mirar, el hombre natural sin esperanza teme a las realidades transitorias. Bueno, no es una fantasía, es una realidad que estamos viviendo en este tiempo, lo que estamos viviendo. Y eso llena el corazón de muchos temores. Las historias que hay del pasado, y probablemente de nuestro tiempo también, de personas que, se tiraban a precipicios, terminaban con su vida, porque el temor a algo que estaba pasando en el mundo, como puede ser una gran enfermedad, una gran pandemia, eso hacía que el corazón realmente tomara un terror a lo que se estaba viviendo. Y terminaban con sus vidas. Pero el Hijo de Dios puede estar protegido en su ánimo, aún acerca de esas cosas. ¿Por qué? Porque cree en el Cristo vivo. Las cosas transitorias, las realidades transitorias, no pueden agobiar al verdadero Hijo de Dios. Lo miramos en Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, 31 al 33. Dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Estas eran las palabras
de Pedro, cuando Jesús le dice que Satanás iba a hacer algo con ellos. No, yo no le tengo miedo a eso. Ahora, eso es un anuncio de algo que va a ocurrir, todavía no estaba la realidad. Apenas el diablo tomó la zaranda por el mango, Pedro huyó. Y Pedro niega al Señor Jesucristo. Y los apóstoles, los discípulos, todos huyen, porque no querían pasar por la zaranda del diablo. Así que cuando llega el momento de demostrar quiénes son, la cosa comienza a complicarse seriamente. En este caso, el anuncio para Pedro. Si no lo miramos, en el mismo capítulo 22, 56 al 60, dice, pero una criada, al verle sentado al fuego a Pedro, se fijó en él y dijo, también estaba éste con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El temor, el terror a las cosas transitorias, como en el caso de Pedro. Ese mal era transitorio, era un tiempo, era un momento, le podía costar la vida, aunque no iba a ser así porque estaba destinado a ser un apóstol del Señor Jesucristo. Pero cuánto terror tenemos a lo que pasa y cuánto terror tiene el incrédulo a lo que hoy se está viviendo, que el Hijo de Dios no debería ser tan extremista, no porque no ocurran las cosas, sino porque Dios está con nosotros. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, Juan 20, 19, Juan 20, 19, dice Jesús resucitado ya, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el domingo de resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo estaban los discípulos? Habían huido, tenían miedo, estaban escondidos antes que reunidos. Pero dice reunidos por miedo de los judíos. Bueno, allí en esa unión seguramente se animarían unos a otros. Pero ¿qué ocurría todavía? El hombre natural teme a las realidades transitorias, porque no hay esperanza, porque a ellos se les había acabado la esperanza. Y aún cuando entra el Señor Jesucristo, tienen ciertas dudas acerca de lo que está ocurriendo. En el capítulo 21, del 1 al 3, 21, 1 al 3, dice así, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Nos damos cuenta de lo que está ocurriendo? Si miramos el pasaje anterior, Jesús se había presentado vivo a los discípulos 2 veces, según los escritos bíblicos. Pero aún así, los discípulos dijeron, vamos a pescar. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a distraernos. Esto es más que lo que nosotros podamos soportar. Son realidades transitorias que les llenaban de miedo y de terror. Miedo y terror. El pasaje anterior del capítulo 20, versículo 19 al final.
Jesús le dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Y si vamos a Lucas, capítulo 24, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 36 al 39, un pasaje que ya hemos leído, cómo estaban ellos, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y ya hemos mirado los versículos que siguen aquí, ¿sí? El versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Bueno, es muy probable que la solución no estaba completa aún. Ver al Cristo vivo no era todo lo que ellos necesitaban. Necesitaban todavía el Espíritu Santo de Dios. Necesitaban la regeneración, el nuevo nacimiento. Así que el terror, ese terror profundo, puede llegar a ser a causa de la pecaminosidad que hay en el corazón. Y miremos qué es lo que ocurre, porque esto es una experiencia de muchas personas. Y los que hemos conocido a Cristo como Salvador, también lo hemos experimentado. En Proverbios capítulo 28, el versículo 1, 28:1, dice, huye el impío, el pecador, sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Qué está ocurriendo aquí? El impío, el pecador, escapa, se distrae, busca alguna forma de que su pecado no le acuse permanentemente. El justo está confiado. No hay terrores, no hay temores. ¿Por qué? Porque Dios, la obra de Cristo, el Espíritu Santo que le ha regenerado, le ha hecho una nueva criatura, le produce en el alma la confianza para seguir adelante, aun cuando hay cosas muchas veces delicadas que tenemos que pasar. 28:17 ahora. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. La pena, el terror por el pecado de los hombres, y en este caso está hablando de un homicida, sin embargo podemos aplicarlo a cualquier pecado por menor que éste pudiera ser o parezca ser. El hombre huye porque el pecado le persigue y le llevará hasta la muerte, hasta la tumba. Ahora, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? ¿A qué vino Él? La Biblia claramente nos enseña que Él vino a traer la paz. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo verdadero de Dios no escapa, no hay terrores que le dominen. Mira y pone su mirada en el Señor Jesucristo, para que el autor y consumador de su fe, el que la empezó y el que la va a terminar, le sostenga firme en medio de las luchas que está enfrentando. Su peor lucha es el pecado. El pecado le va a perseguir hasta su tumba, pero Dios le da la gracia hoy mismo de encontrar a aquel que le va a cubrir y va a inundar su corazón de paz. Cristo Jesús, el Cristo vivo, aquel que murió en la cruz del Calvario y que mientras sus discípulos, después de su muerte y aún antes cometieron una cantidad de muestras del terror que había en su corazón, cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios, porque confiaron en Cristo, creyeron en Él de todo corazón, la paz llegó a sus vidas y el terror y el temor salió de ellos. Confíe, crea verdaderamente en el Señor Jesucristo. Él quitará el pecado que le condena para siempre. Él le va a dar la paz del perdón a aquel que se ha arrepentido. Que Dios le bendiga.